buenos días, yo me llamo Joana Godínez Espíritu, soy de sexto M de física. Ahora voy a exponer el tema de física moderna. Vamos a exponer tres temas que se llaman teoría atómica, la mecánica cuántica y la relatividad, pero primero empezaremos con la teoría atómica. Dice que la teoría atómica consiste sobre la naturaleza de la materia, que sostiene que está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Consideran que los átomos son esferas sólidas que no pueden partirse en partes más pequeñas. Como vemos, aquí tenemos una imagen de la teoría atómica. Dice que lo publicó John Dalton. John Dalton fue un científico basado en sus trabajos de experimento. Desarrolló una teoría atómica en la cual proponía que cada elemento químico estaba compuesto de un único átomo. Dice que John Dalton fue postular en la teoría que los átomos se combinan en relaciones sencillas para formar compuestas. Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa atómica. Los cuerpos compuestos están formados por átomos diferentes. Las propiedades del compuesto dependen de nuestros o de las clases del átomo que tengan. Algunas aportaciones del modelo fue el primer intento por comprender la constitución básica de la materia. Confirman las leyes teóricas planteadas previamente. Dalton permitió la creación de la química para ciencias exactas y matemáticas. ¿En qué consiste la ley de relatividad? Consiste en movimiento del cuerpo en ausencia de la fuerza gravitatoria en el que se comparte. Yo hice un modelo de la teoría atómica de Dalton. Este es un dibujo de la teoría atómica. Dice que el primer átomo del oxígeno por unidades de la masa en cada uno, 16 unidades de la masa, más 2 átomos de hidrógeno, más unidades de la masa en cada uno, 2 unidades de la masa, es igual a una molécula de agua. Tiene 18 unidades de masa y 18 unidades de masa. Y posteriormente le vamos a presentar un video de la teoría atómica. Como vemos aquí, presentaremos un video de la teoría atómica. La teoría atómica tiene sus raíces alrededor del siglo V a.C., en el cual los filósofos griegos creían que toda materia estaba formada por la combinación de 4 elementos simples. Estos eran agua, aire, fuego y tierra. Más tarde, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito creían que todos los átomos estaban hechos de la misma materia, pero tenían diferentes formas y tamaños, que eran los factores que determinaban las propiedades físicas del material. Por ejemplo, ellos creían que los átomos de un líquido eran lisos, lo que les permitiría deslizarse uno sobre otro. Según esta teoría, el grafito y el diamante estarían compuestos por 2 tipos diferentes de átomos, si bien hoy en día sabemos que son 2 isótopos del carbono. En 1808, el científico inglés John Dalton modificó esta teoría argumentando que la materia estaba formada por partículas extremadamente pequeñas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento químico eran idénticos, pero distintos a los de los otros elementos, y que cada compuesto químico estaba formado por la unión de átomos de diferentes elementos, siempre del mismo tipo y en una misma proporción. Por ello, un átomo en aquella época era nada más y nada menos que una diminuta esfera sólida. Este modelo evolucionó en 1897 gracias al físico británico Joseph John Thomson, que descubrió una partícula subatómica, el electrón, que presentaba la propiedad de tener carga eléctrica. Según su teoría, hay cargas eléctricas de 2 tipos, positivas y negativas. Las cargas eléctricas de distinto tipo se atraen, mientras que las del mismo tipo se repelen. Estas pueden pasar de un objeto a otro y contra menos distancia entre ellas, tanto mayor será la fuerza de atracción o repulsión. Dado esto, el modelo de Thomson era una diminuta esfera de carga positiva, en la cual estaban incrustados los electrones de carga negativa. Esta teoría siguió avanzando.
Y a principios del siglo XX, el físico neozelandés, Ernest Rutherford, dirigió unos experimentos que le llevaron a elaborar otro modelo atómico. Uno de ellos fue proyectar a gran velocidad unas partículas de tamaño atómico y carga positiva contra una película de oro muy fina. Con esto, observó que la mayoría la atravesaban. Pero algunas se desviaban más de 90 grados e incluso rebotaban. Esto dio la conclusión de que casi toda la materia del átomo se concentraba en un pequeño volumen, el núcleo, y el resto del átomo estaba prácticamente vacío. Su teoría figuraba que los átomos estaban formados por protones positivos, neutrones y electrones que, a diferencia del modelo de Thomson, se situaban dando vueltas alrededor del núcleo, que en cada átomo, el número de protones y electrones es el mismo. De modo que, el átomo es eléctricamente neutro, y que, los protones y neutrones, se encuentran juntos en un núcleo muy pequeño, a una distancia de los electrones de aproximadamente unas 10.000 veces mayor que el núcleo. Más tarde, el físico James Niels Bohr, considerado como una de las figuras más deslumbrantes de la física contemporánea, presentó los postulados siguientes. 1. Un electrón en un átomo se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo, bajo la influencia de la atracción orbital entre el electrón y el núcleo, obedeciendo las leyes de la mecánica clásica. 2. Un electrón que se mueva en una de esas órbitas permitidas, no irradia energía electromagnética, aunque está siendo acelerado constantemente por las fuerzas atractivas al núcleo. Por ello, su energía total permanece constante. 3. Si un electrón que inicialmente se mueve en una órbita de energía E, cambia discontinuamente su movimiento, de forma que pasa a otra órbita de energía F, se emite o absorbe. Posteriormente le voy a presentar el segundo tema de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la partícula de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas a microobjetos. Igual describe el estado instantáneo de un sistema, estado de cuántico. Es una función de ondas que codifica la distribución de probabilidad de todas las propiedades de mediable a observable. También explica el comportamiento de la naturaleza a escalas pequeñas y por lo tanto cierto fenómeno a escalas microscópicas que no se podía explicar en la mecánica clásica. Algunas aplicaciones de la mecánica cuántica fueron dos. La primera es la redacción magnética y la computación cuántica. La primera dice, una imagen por redacción magnética, IRM, es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para obtener información sobre la estructura o composición del cuerpo. Al analizar, es utilizada principalmente en medicinas para observar alteraciones en los tejidos y detectar cáncer y otras patologías. Son esas máquinas para detectar qué enfermedades tienes o otras cosas. La segunda es computación cuántica. La computación cuántica es un paradigma de computación distinto a la computación clásica. Se basa en el uso de qubits en lugar de qubits, da lugar como nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos. Se trata sobre la tecnología que tanto utilizamos los seres humanos, como el teléfono, la televisión, otras cosas. Como aquí vemos algunas imágenes de las dos aplicaciones, y esto. Algunos ejemplos de la mecánica cuántica es que una partícula cuántica no posee solo un valor de una cantidad física, sino todos los valores al mismo tiempo, algo que se llama superposición. Dos partículas cuánticas pueden permanecer ligadas o entrelazadas a una distancia limitada o sin ninguna conexión física o por medio. Por ejemplo, los transistores, componentes ampliamente utilizados a casi todos los aparatos que tengan alguna parte funcional electrónica. ¿Quién propuso la mecánica cuántica? En el año 1924, Max Planck propuso la mecánica cuántica. Dice que Max Planck nació el 23 de abril de 1858 en Alemania. Fue igual premiado con el Nobel, considerado el creador de la teoría cuántica. Estudió en la Universidad de Múnich y Berlín.
fue nombrado el profesor de Kiel en 1885. En 1900, Planck formuló que la energía se radica en unidades pequeñas separadas. Igual fue un físico alemán. Falleció el 4 de octubre de 1947 en Alemania. Aquí presentamos una imagen de Max Planck, es la que propuso la mecánica cuántica. Posteriormente le presentamos principalmente la fórmula mecánica cuántica. Esta es la fórmula de la mecánica cuántica. Dice que la longitud es la onda de la partícula del movimiento, igual h es constante de Planck igual de 6.62 por 10 a la 34. M es la masa de la partícula en kilogramos. Magnitud de la velocidad de la partícula. Como ven, este es el segundo tema que expliqué, y posteriormente le presentaremos un video de la mecánica cuántica. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Y hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de... Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento... Posteriormente le vamos a presentar el tercer tema, que con esto acabamos de la exposición, la relatividad. Dice que la relatividad consiste en la física del movimiento de los cuerpos en la ausencia de la fuerza gravitatoria, en el que se hacía compatible las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo en una reformulación de leyes del movimiento. Aquí vemos unas imágenes de la relatividad, aquí esta o esta también.
Algunas aplicaciones que más comunes de la relatividad es que dice presentación de la línea del universo. Es una partícula que aún es posible reproducir en el espacio o tiempo en 4 dimensiones. Segundo, el GPS es un dispositivo. Con GPS utiliza el momento en que cada satélite emitido su señal determinada por el reloj atómico que cada uno lleva a bordo junto a la velocidad de la luz para calcular la distancia entre el propio dispositivo o los satélites con lo que comunica. Algunos ejemplos de la relatividad más comunes que encontré: si un pasajero al interior del trolebús mide la longitud de un tubo, el valor que obtenga no será el mismo que si otra persona mide el mismo tubo fuera del trolebús. Es una vereda. El mismo sucede con un avión. Si el pasajero mide una mesa en pleno vuelo, el valor no será el mismo que el obtenido por otra persona que está en la Tierra al medir el mismo objeto. De acuerdo con la teoría de Heite, el tiempo depende de la velocidad del observado. Aquí vemos algunas imágenes igual. ¿Quién propuso la relatividad? Lo propuso Albert Einstein. Dice que la teoría de la relatividad especial, llamada teoría de la relatividad restringida, fue publicada por Albert Einstein en 1905 y describe la física del movimiento en marco de un espacio o tiempo plano. Su educación fue un doctorado en física. Su educación fue físico teórico, filósofo de la ciencia, inventor, escritor de la ciencia, pedagogo. Igual nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y falleció el 18 de abril de 1955 en Estados Unidos. Y aquí vemos una imagen de Albert Einstein, la que publicó la relatividad. Presentaremos la fórmula más común de la relatividad. Como ven, esta es la fórmula. E es igual a ms al cuadrado. ¿Qué significa E? E es la energía contenida en un cuerpo de Joule. M es la masa del cuerpo en kilogramos. S es la magnitud de la velocidad de la luz en vacío en 300.000 kilogramos por segundo. Y aquí presentamos otro. Dice que constante cosmológico mayor a 0, el universo se expande. Curvatura del espacio en tiempo. Toda la materia de energía es el universo. Este fue el tercer tema que pusimos, pero ahorita les vamos a presentar un video sobre la relatividad. A ver si Convencidos de que la Tierra era plana, es decir, que al llegar a un punto determinado, los objetos se caían. Además, habría sido totalmente ilógico pensar que se podía seguir caminando cabeza abajo. ¿Quién podría sostener algo tan absurdo como eso? Otra cuestión absurda habría sido pensar que en la Tierra pudiese ser al mismo tiempo de día y de noche. Es decir, que mientras algunos trabajaban bajo el sol, para otros era de noche. Todavía era más absurda la idea de que pudiera existir un punto de la Tierra que, una vez cruzado, hiciera retroceder un día. En cambio, hoy sabemos que volando, por ejemplo, de Tokio a Honolulu, se cruza la línea de la fecha y se retrocede en el calendario. Naturalmente sabemos que cuando en California es mediodía, en Moscú es medianoche, y que los australianos están cabeza abajo respecto a nosotros y nosotros respecto a ellos. En el pasado, todas estas cosas estaban fuera del alcance de la experiencia humana y, en consecuencia, parecían incomprensibles. Actualmente, a nosotros también nos parecen incomprensibles las paradojas del espacio y del tiempo derivadas de la teoría de la relatividad, precisamente porque están fuera de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más lentamente transcurre el tiempo? ¿Cómo entender que si un astronauta viaja durante un tiempo a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese a la Tierra encontrará a su hermano gemelo mucho más viejo que él?
¿Y cómo es posible que a esta altísima velocidad un objeto se contraiga, aumentando su masa? El hecho es que estas paradojas nos parecerían totalmente normales si formaran parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero esto no sucede por una sencilla razón. Estos fenómenos se hacen evidentes únicamente al viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz, y estas velocidades están más allá de nuestra capacidad. Basta con pensar que el objeto más veloz que ha construido el hombre es una sonda interplanetaria que en el momento de máxima velocidad puede alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por segundo. Pues bien, la luz es 15.000 veces más veloz. 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que un vehículo interplanetario actual, comparado con la luz, se encuentra en la misma situación que una tortuga en relación a un reactor. Es 15.000 veces más lento. Por esta razón, nunca hemos podido entrar en la zona mágica en la que tienen lugar estas paradojas. Pero, ¿por qué suceden únicamente cerca de la velocidad de la luz? En realidad, se producen siempre, incluso a baja velocidad. Pero los efectos son demasiado pequeños.